Groenlandia, 20 de enero de 2026. El ejército español, a las órdenes del general Sánchez, ha realizado con éxito una impresionante misión militar en defensa de la soberanía territorial de los inuits y las inuits. Tras la primera misión de exploración, tenemos en exclusiva el telegrama enviado a pie de casquete por el comando español. Dice así: Coño, stop. Aquí hay más hielo que en un reservado de Gabana. Stop. Traigan whisky. Stop. Al término de la misión, Popes 80 ha tenido acceso en exclusiva al diario militar que ya está en poder del jefe de los ejércitos. Un diario que dice así: Al alba y con tiempo duro del levante ártico, 6 trineos Cougar que transportaban 2 equipos de operaciones especiales, un intérprete Canalisut español Canalisut y una máquina de picar hielo para mojitos, con un total de 4 soldados armados con arpones capitaneados por la legendaria vikinga Margarita Robles, las tropas antiimperialistas arribaron en los gélidos fiordos de Nuuk en misión de apoyo al ejército esquimal frente al fascista invasor del pelo ensaimada. Al punto del valeroso desembarco y sonando Quijote de Julio Iglesias por los transistores, tras la actuación de Almodóvar interpretando Groenlandia al estilo Marta Sánchez para levantar el ánimo de las tropas, la heroica oficial al mando, la señora Robles, pisó hielo enemigo, cayó en resbaladiza emboscada y se fue al carajo, siendo rescatada por un comando de frailecillos atlánticos tras permanecer largas horas de combate agarrada a la soledad de un melancólico témpano. Entretanto, mientras infernales bolas de nieve arrojadas por los niños inuits rozaban sus cascos, el resto del comando español tuvo ocasión de realizar un reconocimiento ocular del casquete de hielo Defender y regresó de inmediato a la base de Torrejón tras emitir un brevísimo pero trascendental veredicto que ya es leyenda viva de la historia geopolítica mundial. Aquí hace un frío de cojones. Por su parte, tras la misión, el general Sánchez ha anunciado la inmediata condecoración de la vikinga Robles con el mojito de oro de los ejércitos de España, mientras que los adorables inuits en agradecimiento le han mandado un sticker por WhatsApp con el simbolito del corazón hecho con las manos. Seguiremos informando desde el corazón helado de la batalla. Bienvenidos al búnker. Hola amigos, bienvenidos al búnker de Popes 80 en este martes 19 de enero de 2026. Primer programa del año tras el parón navideño. Espero que hayáis empezado bien el año y por supuesto quiero comenzar este programa del búnker enviando un abrazo grande a todos los heridos y familiares de las víctimas del terrible accidente de tren de este domingo en Córdoba. Asunto que además abordaremos también al repasar algunas de las aportaciones de Popes 80 a temas de actualidad, a esclarecer los hechos mediante 2 reportajes de investigación publicados en las últimas horas. Además, hoy vamos a recibir la visita de la periodista venezolana Diana Carolina Ruiz. Con más de una década de trayectoria en medios como Radio Caracas y Televisión y Globovisión, donde fue presentadora de noticias y conductora del muy popular Toque de Diana. Valiente, ingeniosa y con una larga trayectoria de éxitos a su espalda, tras su salida de Globovisión continuó su labor en radio y televisión y actualmente está al frente del magazín de tarde de la radio venezolana La Romántica, además de hacer de sus redes sociales una de las grandes fuentes de información sobre Venezuela. Contactaremos con ella en Caracas, desde donde vivió en primera persona el día de la extracción de Nicolás Maduro, y tendremos ocasión también de conocer de primera mano la última hora de la situación en Venezuela. Así que vamos a comenzar, pero antes recuerda suscribirte a Popes 80 en YouTube, síguenos en Instagram, X, TikTok y Facebook. Todos los enlaces están ya en popes80.com y ahora sí, acomódate, apaga el mundo exterior y quédate con nosotros aquí abajo en el búnker. Comenzamos. El accidente de Adamuz ha puesto en primer plano la seguridad de la línea Madrid-Sevilla. El ministro Óscar Puente habló de un accidente extrañísimo, pero a los usuarios habituales, a los ingenieros y maquinistas que se han manifestado en las últimas horas no les ha parecido extraño en absoluto. Aunque Óscar Puente adelantó en su primera comparecencia que el tramo se había
reparado en mayo del pasado año, más tarde hemos sabido, tal y como ha desvelado este lunes Popes 80, que se acumulaban más de medio centenar de vídeos, testimonios y denuncias públicas sobre las vibraciones, ruidos ensordecedores y extraños frenazos en la línea que sufrió el accidente. Por su parte, el pasado agosto el sindicato mayoritario de maquinistas, SEMAF, alertó sobre vibraciones y botes en las vías y pidió reducir la velocidad a 250 km/h. Incluso ingenieros lo advertían en las redes sociales a finales del año pasado. Es cuestión de tiempo que haya un desastre. Ahora, tras las terribles imágenes del accidente, se confirma que tenían razón en alzar la voz. La pregunta que queda en el aire es: cuando se acumulan más de 4 meses de alertas, ¿el problema debe seguir ciñéndose al ámbito de lo técnico o es hora de hablar de una responsabilidad política? Un segundo y exhaustivo reportaje en Popes 80 nos saca de esta duda. La otra bomba de relojería que sobrecarga al tren. 52% de las carreteras con daños graves, guerra al automóvil y descuentos ferroviarios para todos. Lo que ocurrió en Córdoba no solo revela fallos en la red ferroviaria, sino que deja al descubierto algo más importante. Los problemas del transporte ferroviario y del transporte por carretera no son planos separados aislados, sino vasos comunicantes. Presta atención a este dato. El tráfico de pasajeros de la alta velocidad creció un 77% entre 2019 y 2024. Te lo diré otra vez. Un 77%. ¿Crecieron a ese ritmo las inversiones realmente ejecutadas? Obviamente no. ¿Creció el desgaste de la red? Obviamente sí. Pero hay más, los accidentes de tráfico no son tan llamativos porque lógicamente no dejan una cantidad tan desoladora de víctimas de golpe como cuando ocurre en un tren o en un avión. Pero la red de carreteras se enfrenta en estos momentos a un estado de deterioro estructural histórico e inédito en la España moderna. Al igual que ocurre con la alta velocidad Madrid-Sevilla, hay autovías en España que acumulan decenas y decenas de denuncias en redes sociales por su increíble deterioro en los últimos años. Repararlas, como requiere la más mínima seguridad vial, costaría 13.500 millones. Mientras tanto, la inversión ferroviaria se ha estado disparando con más de 5.600 millones solo en 2024. Absolutamente toda la política de movilidad del gobierno de Pedro Sánchez empuja al ciudadano al tren, al tiempo que boicotea los viajes por carreteras. Tenemos vías tercermundistas a las que se le bajan los límites de velocidad en ciertos tramos repletos de baches en lugar de repararlos, zonas de bajas emisiones en los destinos más demandados en las grandes capitales que roban a los ciudadanos una de las grandes ventajas de hacer viajes por carretera. Más radares que nunca, billetes extremadamente baratos, subvencionados y promocionados por el gobierno para los trenes. Guerra abierta económica y psicológica contra el automóvil diésel o gasoil, que es el que tenemos el 98% de los españoles. Y descuentos de hasta la mitad de precio en alta velocidad para jóvenes. Y la promesa de abonos a precios de risa para desplazarse por toda España, anunciada a bombo y platillo el pasado mes de diciembre por Pedro Sánchez en plena sobrecarga de la red. El resultado son trenes saturados y carreteras deterioradas con retrasos, incidencias y riesgos para mercancías y viajeros. Bueno, te invito a que visites esta investigación de popes80.com sobre el accidente y sobre el estado de la red de carreteras, con todos los datos, los documentos y los detalles para comprender bien la dimensión de lo que está ocurriendo en las infraestructuras españolas en estos últimos años. Lo tienes ya todo en popes80.com y nosotros nos vamos ahora mismo a Caracas para charlar con la periodista venezolana Diana Carolina Ruiz sobre la situación en Venezuela. Es deuda, estoy muy contento hoy de recibir en el búnker a Diana Carolina Ruiz, amiga, periodista venezolana de la que os he hablado antes y un personaje verdaderamente fascinante. Bienvenida al búnker, querida Diana Carolina. Vale, muchas gracias, Itsu, muchas gracias por la invitación y gracias a tu audiencia por quedarse allí, por prestar atención a lo que vamos a conversar. Oye, han pasado un montón de cosas en pocas semanas. Sí. Y yo lo primero que quiero saber no es lo que pasa ni lo que está pasando, sino cómo te sientes tú tras los últimos acontecimientos en Venezuela. Con mucha incertidumbre, Itsu, con muchísima incertidumbre, como creo que también se siente la mayoría de los venezolanos.
Uno en este momento siente que está pisando un territorio desconocido porque ciertamente no tenemos referencia de algo así en el país. Digamos, lo que más cercano tenemos es la intentona golpista de 1992. Ese fue el momento en el que escuchamos un bombazo en Caracas. 92 no habías nacido tú. No, si había nacido, yo nací en el 73, en el 92 tenía, creo que todavía no cumplía los 20 años. Sí. Y bueno, escuchamos aquel bombazo en Caracas, inaugurando el año también. Eso es lo más cerca que recordamos los caraqueños y los venezolanos en general, parecido, referencial, si tomamos en consideración lo que ocurrió aquí el 3 de enero, pero por favor, o sea, no se compara en lo más mínimo. Es que pensaba que me ibas a hablar del momento posterior de Juan Guaidó y tal, bueno, más reciente en el tiempo, ¿no? Ese, que también fue un tiempo de incertidumbre, pero bueno, que no... Pero no entraron helicópteros, claro. Ni nada por el estilo, ¿no? Mira, y bueno, primero me interesa saber cómo viviste tú la detención de Maduro y también, si yo te hubiera contado a ti a finales del año pasado o a mediados del año pasado esta operación y que se iba a producir, me imagino me habrías dicho que sí estoy loco, pero bueno, ¿tú habrías pensado que esto era posible o no? Mira, sinceramente, a ver, es que depende de cuando me lo preguntes, ¿no? Si me lo hubieses preguntado a principios del año pasado, yo te hubiera dicho nunca, eso no va a ocurrir en Venezuela. Ahora bien, si me lo preguntabas después del mes de septiembre, agosto del año pasado, ya sí era un escenario que algunas personas tanteábamos en nuestra mente, ¿no? O al menos nos preguntábamos sobre si en realidad eso podía ocurrir en Venezuela. A mí me agarró esto, si me preguntas, estaba yo dormida, cosa extraña además porque generalmente la que escucha hasta un zancudo, un mosquito en la noche soy yo en la casa, pero estaba dormida, estaba profunda y quien me despierta es mi hija, que al revés de mí es quien se duerme y no sé más nada de ella, puede pasar cualquier cosa en la casa y hasta el día siguiente, ¿no? Pues ella fue la que se despertó, la que me llamó y me dijo, mamá, ¿qué es esto? ¿Qué está sonando? Y yo como que, ¿qué está sonando? Y entre dormida y despierta le dije, bueno, y los fuegos artificiales, porque la gente es loca y sigue con los fuegos artificiales y qué sé yo, ¿no? Y ella me dice, no son fuegos artificiales, escucha bien, es como un sonido largo, como un zumbido grave, ¿qué es eso? Y lloraba, ¿no? Lloraba de la angustia. Cuando yo reparo, dije, no, o sea, está pasando. No me lo podía creer, me costó muchísimo como que entrar en razón y yo creo que me pasó igual que a todo el mundo, aun y cuando muchos estábamos valorando la posibilidad de que eso ocurriera en Venezuela. ¿Y en ese momento tenías información por internet o tenías conexión para saber lo que estaba pasando o no? ¿Tardaste tiempo en saberlo? Mira, yo afortunadamente tenía conexión, tenía luz, porque en muchos lugares de Caracas se fue la luz, hubo un corte de energía eléctrica, nosotros aquí decimos se fue la luz. Hubo cortes de energía eléctrica en varios sectores de la ciudad, afortunadamente en el caso de nuestra urbanización no, así que yo tenía internet, yo tenía todo lo que necesita uno para en esos momentos enterarse. Y bueno, inmediatamente nos comenzaron a llegar las imágenes, colegas comenzaron a informar y bueno, pude disponer de la información inmediatamente, Itsu. Qué bueno. Y te costó creerlo, me imagino, porque claro, la primera información supongo que no sería la que luego supimos de que efectivamente el operativo había terminado con la detención de Nicolás Maduro, ¿no? Claro que me costó creerlo, nos costaba creerlo porque, mira, si yo tuviera que contarle esto a Leonardo Padrón, por ejemplo, que es un escritor de dramáticos y también de libros de nuestro país, yo no sé si has tenido la oportunidad de hablar con él, si yo tuviera que contarle esto a él y aportarle para una serie en Netflix, yo lo primero que le diría sería, oye, vale, nosotros nos asomamos a la ventana, Itzo, buscando de dónde venía ese sonido desconocido, completamente desconocido para cualquier venezolano. Lo sentías muy cerca, pero no veías de dónde provenía.
Y yo comencé a decir, es que los aviones parece que son invisibles. Los aviones son invisibles. Yo le diría a Leonardo Padrón, los aviones eran invisibles. Claro, después los vimos en video, ¿no? Y vimos las dimensiones de aquello. Pero es una de las cosas que más recuerdo. También la sensación, la necesidad de agacharnos lo más que pudiésemos en casa, por si acaso entraba algo por la ventana, ¿sabes? Sí. Era un miedo que soterrado, un miedo incontrolable, pero no sabías a qué, porque no lo podías identificar, solamente escuchabas esos sonidos. Tremendo, qué angustia, ¿no? Qué momento de... Muy angustiante, de verdad que sí. Lo que es sorprendente de este operativo es que yo me pasé muchas semanas escuchando las últimas semanas sobre todo, escuchando a Jaime Bailey esta posibilidad en su podcast, pero una vez que la planteaba, como diciendo esta es la opción que tiene Trump en la cabeza, después decía, pero es imposible, voy a explicar por qué es imposible. Bueno, no hay ninguna posibilidad de que nadie saque a Maduro sin que eso sea una sangría para todo el mundo y acabe fatal. Claro, se tuvo que comer sus palabras porque Jaime es un gran analista, pero a lo mejor como estratega militar tiene que repetir el curso, ¿no? Pero realmente, vamos, fue una sorpresa, fue una operación absolutamente histórica, desde luego, claro. Absolutamente. Increíble. Y ahora que han pasado unos días, cuéntanos cuál es la situación real de la calle y, bueno, o sea, cómo ha cambiado la vida, si es que ha cambiado en algo en los venezolanos desde entonces. Bueno, mira, al día de hoy, ahora si me preguntas al día siguiente o ese mismo día, era otra la historia, ¿no? Al día de hoy se percibe normalidad, pero un silencio mucho más abrumador que el que manteníamos. Es decir, en Venezuela desde hace muchos años se habla en voz baja. Cuando uno se quiere referir al régimen, uno habla en voz baja, como los cubanos, ¿no? Por ejemplo, el venezolano en Cuba le dicen, cuando estaba vivo Fidel Castro, le decían, además me consta porque estuve en Cuba en esa época con una prima que se casó con un cubano y yo fui testigo de cómo los cubanos se referían a Fidel Castro y hacían así, ni siquiera mencionaban un mote, un sobrenombre, no, que lo tenía, pero creo que fue un momento en el que daba mucho miedo incluso mencionarlo por sobrenombre y la gente hacía, ¿no? El chibúo, ¿no? Uh-huh. Yo jamás me imaginé que eso iba a ocurrir en Venezuela y comenzó a pasar desde hace algunos años. El señor, este niño, tu tío, decíamos a veces como para bromear un poco en medio de la tragedia, pero ese silencio aumentó en estos días, ¿no? Uno habla mucho más bajito, por temor a herir sensibilidad. Uno no sabe a quién tiene al lado. Estos son momentos en los que hay reencuadres, ¿no? En todos los sectores productivos de la sociedad. Hay reencuadres, unos abandonan el lugar donde estaban, otros se ven obligados a mantenerse allí, otros salen y vociferan y después se recogen, ¿no? Y se vuelven a ocultar. Uh-huh. Son momentos difíciles, son momentos sumamente difíciles. Sin embargo, a estas alturas, cuando ya estamos comenzando la segunda quincena del mes de enero, pues yo te diría que la gente va con cuidado, va con silencio, con cautela, pero estamos normal en el sentido de que, bueno, tú vas a un comercio y está abierto, hay abastecimiento, cosa que no era igual en los primeros días. Había colas, esas colas kilométricas para adquirir productos, se acabaron los productos en una cadena de farmacias que no solamente farmacias, sino que vende de todo, vende comida, uh-huh. Y los productos alimenticios se acabaron, fue lo primero que se acabó en esa cadena de farmacias, que es la más grande del país. Eso ya cesó, entonces uno siente como que hay una normalidad, hay transporte público y bueno, en ese sentido la gente está como más tranquila, ¿no? Pero hay un silencio y hay como unas ganas de festejar en un sector de la población contenidas. Claro. Porque todavía no sabemos qué va a pasar acá. Es muy complejo, Itsu. O sea, tendríamos que hacer una infografía con múltiples entregas para que
los españoles me puedan entender. Pero Diana, una de las cosas que me gustan de ti es de que te sigo ya hace un montón de años, que a ti se te entiende estupendamente relatando una situación que no puede describirse más concretamente porque es precisamente relatar una incertidumbre. O sea, es decir, a mí me interesaba por eso ver también cómo se habían reajustado las cosas, ¿no? Porque efectivamente estamos acostumbrados en otros momentos de la historia, en otros países, cuando cae un régimen, la gente que quería que cayese ese régimen sale a la calle y lo celebra. Evidentemente esto no puede pasar porque esto ha sido una cosa diferente, ¿no? O sea, y aquí, en este punto, entra una figura principal por la que te quiero preguntar, que es Donald Trump, que es quien también ha decidido hacer las cosas así y en su cabeza, o al menos así lo ha explicado y tiene bastante sentido, está muy cerca el pensamiento de lo que ocurrió en la intervención de Irak de Estados Unidos, ¿no? Es decir, las opciones las ha tenido sobre la mesa y desde luego se ha conseguido, digamos, la pieza de caza mayor, que en este caso era Maduro, se ha conseguido hacerlo. Por lógica, lo otro debería ser más fácil. No lo ha hecho porque efectivamente no había la posibilidad, mejor dicho, no es que no lo hubiese en Venezuela, es que no la hay nunca. Cuando hay un régimen, aunque lo descabeces, es imposible que la oposición, que lleva años apartada y alejada, cuando no exiliada, pueda retomar y pueda llegar a un acuerdo con el Estados Unidos para retomar el control de las cosas. Por supuesto. Esta operación tiene bastante de inédito, o por lo menos las referencias que tenemos históricas no son exactamente iguales, tiene bastante de experimental. De todas maneras, a mí me interesa saber qué opinión te merece a ti, Donald Trump, a día de hoy, porque sí que te he escuchado hablar mucho de él años atrás y no sé si sigues opinando lo mismo o opinas otra cosa. Y también me interesa saber si los venezolanos confían en él en general. Bueno, mira, es que depende por ejemplo, si comenzamos por los venezolanos, ¿no? Y después te hablo de mi opinión. Uh-huh. Si le preguntas a los venezolanos, pues dependerá también de a cuáles venezolanos. Los que están fuera tienen una muy buena percepción de Trump. Los que estamos dentro, y habrá también diferencias de opiniones, pero entre los que estamos aquí hay de nuevo muchas dudas, porque creo que la mayoría de los venezolanos que estamos dentro y también de los que están fuera no se esperaban lo que pasó. Es decir, no te esperabas los bombazos, no te esperabas la captura y tampoco te esperabas que quedase una del régimen, nada más y nada menos que Delcy Rodríguez, aun y cuando sí, muchos de los periodistas que le hacemos seguimiento a la noticia, que no es la población en general, sí leímos aquella entrevista donde figuraba como la moderada, ¿no? Pero sí, aunque nos pareció extraño y sí nos generó suspicacia a los periodistas, pues nadie se imaginó nunca este escenario, Itzo. Nadie jamás en la vida. Era bastante improbable, ¿no? Creo yo. Sin embargo, bueno, es la situación que tenemos y desde que se toma esa decisión, desde que Trump toma esa decisión, pues ahí de nuevo la historia reciente del país da un giro, de nuevo, porque esto nunca ha dejado de dar giros. Yo no sé si lo es así, pero sí, sin duda. El tema de Venezuela, cuando crees que ya vamos a alcanzar la libertad, de nuevo hay un revés, y otro, y otro, y otro, y es volver a comenzar, ¿no? Desde el enfoque de la oposición. Sí. Entonces, bueno, en principio creo que los venezolanos ven en Trump, o muchos venezolanos, no sé si todos, una persona enigmática, bastante impredecible, de un verbo imprevisto, un poco a veces impulsivo, tanto así que, bueno, tiene la fortuna de contar con un Marco Rubio que lo traduce, lo decodifica para que todos podamos entender qué fue lo que quiso decir. Te lo matiza muchas veces, ¿no? Sí, sí. Sí, yo creo que él está claro, se le nota mucho, él está claro y él sale inmediatamente después, así, sino unas horas luego o al día siguiente ya respondiendo de una manera más pausada, bueno, qué fue lo que dijo Trump al día anterior, si significaba esto o aquello. Ahora, con relación a mí como ciudadana venezolana y como periodista, bueno, me parece que definitivamente es una persona que no está interesada en lo más mínimo por lograr lo más pronto posible
una democracia para el país. No es su problema, no es algo que le quite el sueño. Creo que hace gala de la idiosincrasia del estadounidense, pragmático, frontal, directo al objetivo. Y bueno, y ciertamente ya después de los días, cuando uno comienza a ver cuál es la situación, pues ya entiendes que lo primero es que haya un ingreso al país, porque mira, aquí el flujo de divisas, por ejemplo, el flujo de dólares, que es la moneda de cambio que tenemos, aunque no oficial, está prácticamente agotada desde hace ya meses. La situación económica del país es difícil de manejar. Entonces, pues nada, siento que en ese sentido es un señor pragmático, concreto, va al facto de inmediato y pues nada, y quiere resultados, ¿no? Quiere resultados. Entonces, creo que allí lo que tenemos que hacer es aguardar un poco más y ver qué es lo que viene. Esta semana, sobre todo, que ya se sabe que llegan los dólares vía electrónica al país, y ya tenemos conocimiento, por ejemplo, de que esta semana ya han sido asignados algunos dólares para los sectores alimento y salud. Entonces creo que esta semana va a ser muy movida en cuanto a lo económico se refiere. Probablemente la crisis cambiaria que tenemos se va a reducir, y creo que ese era el objetivo principal que estaba persiguiendo Trump, no con relación a la brecha cambiaria, sino inyectar dólares en el mercado petrolero y bueno, mantener a la gente aquí como que a sus órdenes con ese incentivo, ese gran incentivo, ¿no? Quizá tenéis más confianza en general en Marco Rubio. ¿No te escuché bien? Digo que quizá tenéis más confianza en Marco Rubio. Bueno, lo que pasa es que la lectura de Marco Rubio, para mí, y coincido en esto con varios colegas, es que él, por sus orígenes, por su ascendencia, comprende bien la cultura, sabe dónde está el vórtice de este gran huracán latinoamericano que, bueno, a principios de los 2000 dio muchos dolores de cabeza porque eran mayoría en toda la región. Sabe muy bien de dónde viene todo esto, geográficamente e históricamente además, y tener eso claro es fundamental, Itsu. Es fundamental. Creo que como nuestras culturas se parecen con sus diferencias, pues también puede ser un traductor de esto para Trump, y en ese sentido pues es de gran ayuda, me parece a mí. No obstante, creo que bueno, ahí también todos tienen sus intereses personales. Para nadie es un secreto que él está también persiguiendo llegar a la presidencia de los Estados Unidos, que esta puede ser una gran presea para abonar ese territorio, esa ruta hacia allá, ¿no? Y bajo eso, sobre todo si termina bien. Sobre todo si termina bien, imagínate. Claro. O sea, teniendo claro cuál es el origen de todo esto, entonces lo que viene es lo que sabemos, lo que ellos mismos han dicho. Lo que viene es que Cuba enfrente una situación parecida, puede ser que Nicaragua también, que Petro se las vea. Bueno, Petro ya la tiene difícil el año que viene para incluso lograr que algún pupilo de él, algún protegido de él pueda ganar, porque él solito ha hecho el trabajo de desprestigio y de eso lo hace extraordinariamente bien. Exactamente. Pero bueno, como si fuera poco, entonces ahora está esto, ¿no? Entonces, bueno, nada, yo creo que allí tenemos como una ruta, una perspectiva más o menos clara de lo que están persiguiendo cada uno de ellos. En equipo, pero también con objetivos individuales, ¿no? Mira, también fuera de Venezuela, hay otro personaje que ha hecho todo lo posible, no directamente, pero sí a través de su gente, para que por lo menos la prensa española primero y luego la internacional lo sacase como alguien muy importante que estaba trabajando intensamente para la liberación de presos políticos, y es el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Yo quería saber primero qué opinión te merece él, que ha estado
inmiscuyéndose constantemente en los asuntos de Venezuela y no generalmente para el bien. Y también hasta qué punto crees que es un importante agente en la defensa del régimen de Maduro, o quizá tampoco es tan importante como él quiere hacer ver cuando intenta ser mediador. Bueno, yo creo, Itsu, que en todo caso es importante, sí, para el régimen de Maduro, más que para nosotros, porque a lo largo de todos estos años, si en realidad Zapatero hubiese hecho una labor en pro de la liberación de los presos políticos, no de la excarcelación además, pues eso, no tuviéramos, bueno, ya va disminuyendo la cifra, no tan rápido, tan ágilmente como quisiéramos, pero no hubiésemos alcanzado más de 1.000 presos políticos en el país. No de salir, entonces en su momento no hubiesen salido como excarcelados, sino como libertad plena, por ejemplo, que es otra de las tremendas injusticias. No se hubiesen registrado aquí o él hubiese levantado la voz, que no lo recuerdo ni una sola vez, por esas personas, esos presos que murieron bajo custodia de los cuerpos de seguridad del Estado, un horror. ¿Dónde estaba Zapatero en ese momento? No recuerdo, no me llega el eco, no me llega absolutamente nada. Capaz y estoy desinformada, Itsu, tú corrígeme. No, yo te doy una pista, estaba haciendo negocio, estaba ganando dinero, es a lo que se ha dedicado los últimos años, o sea, no. Exacto, entonces, en ese sentido, yo no le agradezco a Zapatero, le agradecerá Rocío San Miguel, y la respeto, por favor, una mujer respetable, y ella tiene sus razones y seguramente salió condicionada, y una de las condiciones es agradecer. También es una mujer de un gran corazón, de una mente muy abierta. No lo sé, pero sí creo que si él en realidad se enfocó, se esforzó por lograr algunas liberaciones, algunas excarcelaciones, pues lo pudo haber hecho mejor. Lo pudo haber hecho mejor. Y si tenía o tiene tanta influencia en el régimen, pues mira, es el momento, ¿dónde estás? Me imagino que lo tendrá muy ocupado el caso Plus Ultra, puede ser. Sí, está a tope. El tema de sus hijas, quizás, que tuvieron que cerrar una empresa, no lo sé. No lo sé. Diana, en España ha sorprendido mucho que Edmundo González se reuniera primero con Felipe González, que es verdad que es socialista, pero es un claro defensor de las libertades en Venezuela desde hace mucho tiempo, y de hecho se ha enfrentado públicamente en numerosas ocasiones tanto a Zapatero como al presidente Sánchez por esta cuestión, ¿no? Por defender la libertad en Venezuela. Pero es que inmediatamente después Edmundo fue a reunirse con Pedro Sánchez, y esto llamó muchísimo la atención en España, porque Sánchez, como sabes, es enemigo primero de González, ya si seguimos el hilo, y después de Trump, y desde hace años está alineado con todos los amigos de Maduro, hasta el punto de tener en su gobierno a comunistas forjados y, bueno, presuntamente financiados, el presuntamente es un chiste, pero en fin, presuntamente financiados por el régimen de Maduro. En este punto yo no sé si tú nos puedes aclarar algo a los españoles para entender este comportamiento de Edmundo, ¿no? Bueno, yo supongo, especulo, la verdad no cuento con información de primera línea allí, pero yo puedo suponer que teniendo a su yerno preso, a lo mejor esta reunión, este acercamiento tiene que ver con eso, ¿no? A ver si de alguna manera pudiese Sánchez influir, incidir para que sea liberado el esposo de su hija. No lo sé. ¿Tú piensas que el centro del asunto podría estar ahí, ¿no? En esta circunstancia delicada que tiene él? Sí, yo pienso que sí, porque aquí en Venezuela los presos tienen dueño, por decirlo de alguna manera. Sí. En Venezuela los presos tienen dueño, y creo que el yerno de Edmundo González, que fue electo el año pasado como presidente de Venezuela, tiene un valor muy alto en este momento. Entonces, creo que es algo, su libertad o su excarcelación es algo que no se puede lograr sencillamente con haciendo vigilia en Boleguita, que es una organización aquí en Caracas, lo que llamamos Zona 7, que seguramente habrás podido ver si sigues las noticias de Venezuela. Ahí están los familiares de los presos políticos en Zona 7. No es algo que se pueda lograr con presión social de los familiares
videos en redes. Yo creo que sí, definitivamente hay que recurrir a las altas esferas, tragar grueso, pero es una especulación. No tengo ni idea de por qué, es esa reunión. Vamos a hablar un poco de Delcy Rodríguez. ¿Crees que es alguien que da continuidad al sistema exactamente igual que estaba antes? ¿Crees que es una figura necesaria, un mal necesario, si quieres llamarlo así, en este momento para una transición real? O en todo caso, ¿cuál sería la alternativa si no fuese ella, ¿no? Bueno, mira, primero, y retorno a este artículo de The New York Times, esa entrevista. Creo que Delcy de moderada no tiene absolutamente nada. Nada. Entonces, descartando ese adjetivo, saquémoslo de la ecuación, por favor. Yo creo que bajo la presión de Estados Unidos, luego de ese 3 de enero, cualquiera es moderado. Claro. Puede ser Delcy, puede ser Jorge Rodríguez, quizás Diosdado Cabello no. Pero eso sí, te iba a preguntar, quizás Diosdado Cabello no, ¿verdad? Bueno, quizás habría sido algo más difícil. En este caso me estoy refiriendo a la dificultad la habría tenido Estados Unidos con esto de no querer un derramamiento de sangre en el país, no querer de nuevo echar la ola de esa nación con una estrategia manida además que todo el mundo conoce y que no ha tenido buenos resultados. Entonces, eso en principio, ¿no? Creo que Delcy o su hermano, bajo la presión que tiene en este momento de Marco Rubio y de todo el equipo de Trump, sí, puede ser moderada y lo va a hacer, ¿no? Hemos estado escuchando un discurso, wow, asombroso, desconocido para todos. Mira, te voy a decir algo. Delcy era Chávez. No le caía bien Delcy, pero en lo más mínimo. No le caía en lo más mínimo bien porque lo que se dice es que es una mujer difícil, soberbia, muy terca. Y bueno, sin duda alguna, como es una mujer estudiada, que maneja muchos idiomas y que tiene experiencia y bueno, ella se enfrenta y riposta, y a Chávez no le gustaba eso. Y mucho menos en una mujer, además. Ya, claro. Por eso siempre la mantuvo como al margen, en fin, no había buenas migas allí de ninguna manera. Ahora, Delcy entonces está ocupando este cargo gracias a Maduro, porque son familias que se conocen desde hace muchos años, ¿no? Nicolás Maduro y los Rodríguez se conocen desde pequeños, desde que ellos eran niños y desde que Maduro era preadolescente o adolescente. Que ese es otro cuento que tendríamos que hablar, pero yo no sé si el programa es lo suficientemente largo como para echar. Sí, no, tenemos tiempo, no te preocupes. Bueno, en todo caso, se sabe que ella es una mujer dura, que es una mujer radical, que es una mujer que ha supervisado, de hecho, muchas de las encarcelaciones y que incluso se dice que los procedimientos de tortura, que en principio estarían tutelados, ordenados por Cabello, muchos casos tienen que ver con Delcy, también con Cilia Flores, pero se dice que ella también está detrás de esto. Entonces, por eso digo que de moderada nada. Y aquí todo depende de que Estados Unidos esté allí, llamando al teléfono y pidiendo resultados cada cierto tiempo. Es verdad que nos quedan unos minutos y no quería dejar de preguntarte por la situación de los presos políticos en este momento, pese a las primeras liberaciones que por un lado recibimos con mucha alegría y por otro lado con mucha ansia de que sean todas y de una vez, ¿no? ¿Te preocupa a ti la situación de los presos? ¿Crees que están yendo en la buena dirección? Aparte que ya me imagino que querrías que estuvieran todos fuera mañana mismo, claro. Claro, es que, mira,
que son tantas cosas que decirte, Itzo. Mira, para la cantidad de años que tienen muchos allí, para la forma en la que fueron capturados, detenidos, desapariciones forzadas, en fin, en lo que no se respetó el más mínimo proceso, no hubo derecho procesal en lo más mínimo. Ya te digo, estamos hablando de desapariciones forzadas, personas que fueron detenidas, que desaparecieron, que a los familiares nunca les dijeron, mira, sí, nos los llevamos, está en el helicoide o está en el rodeo. Para haber vivido eso, que entonces tú ahora quieras soltar a esa gente respetando el debido proceso, una boleta de excarcelación, unos tiempos debidos, una firma acá, una firma allá, pues creo que nos están, aquí en Venezuela diríamos, nos están jugando kikiriwiki, ¿no? Es una, no sé si se entiende allá, nos es están... que no, puedes explicarlo, pero es que no lo he entendido, pero... Nos están engañando, nos están queriendo engañar, ¿no? Bueno, porque, claro, lo que uno quisiera es que los liberaran ya a todos. Pero entonces es un procedimiento muy lento, a cuentagotas. Por ejemplo, es uno de los casos, la esposa del yerno de Edmundo González Urrutia, pues no lo había podido ver desde que se lo llevaron, nunca, más de un año sin poderlo ver. Recién lo vio ahorita. Y entonces todo el mundo decía, ay, lo soltaron finalmente. No lo soltaron. Lo pudo ver por primera vez, Itzu. ¿Sí me explico? Entonces, para no extenderme, si me preguntas por el tema de los presos políticos, bueno, qué bien que finalmente están saliendo, pero me las pienso a la hora de decir incluso hasta gracias a Dios. No, bueno, sí digo gracias a Dios porque soy creyente, pero es que nunca debieron haber estado presos. Claro. Gracias a nadie, bueno, gracias a Dios. Más nadie. Entonces, hasta su liberación o excarcelación es inmerecida en la forma en la que se está dando. ¿Sí me explico? Es muy injusto. Sí, este matiz es importante. Pues, Diana, yo no sé si después de todo esto, tú en este punto eres optimista o no, pero si tuvieras que hablarles a los venezolanos que son muy pesimistas, que yo he hablado con algunos de ellos estos días y también los hay, y que no creen en ningún cambio, ¿qué les dirías? Bueno, mira, se están registrando cambios. Y hemos terminado justamente hablando de los presos políticos. Ese es un cambio radical. El hecho de que hayan salido, aunque son 800 y algo, que hayan salido, dependiendo a quién le preguntes, a la ONG que lo reporte, 120, otras reportan 156. Jamás nos hubiéramos imaginado que iban a salir tantos, ¿no? Y tan rápido, un día tras otro. Queremos más, queremos que ya estén todos afuera, pero bueno, ha sido un proceso lento. Ese es un primer cambio, aunque esté siendo un proceso lento. El hecho de que vayan a llegar aquí o estén llegando las petroleras más grandes del mundo a invertir nuevamente en Venezuela, también es un gran cambio. O sea, solo basta ir a YouTube, amigos venezolanos, vayan a YouTube y recuerden todos a través de esos videos cómo fueron echadas esas empresas de aquí, ¿no? Jamás nos íbamos a imaginar que esto iba a pasar, nunca. Yo sí creo que este es el año del cambio. No te digo que sea el año de las elecciones, el año de la democracia, pero yo sí creo que es un año en el que económicamente vamos a ver un cambio, lo cual es muy importante para el venezolano. Un país en medio de una crisis humanitaria compleja, un país que ha pasado diversas etapas de escasez, desabastecimiento, de colas y colas y colas. En fin, no tengo que reiterar eso, pero que tú le digas a la gente de pronto, mira, va a haber disponibilidad de dólares, la brecha cambiaria se va a cortar, los productos van a bajar de precio. Eso es un gran cambio, ¿no? Y creo que en principio es uno de los que más interesa a la población, porque es que tú le preguntas ahorita a cualquier venezolano, y yo sé que esto es tema de conversación, tú le preguntas por María Corina y el Nobel y
si le regaló a Trump y qué piensa de eso, si se siente indignado, no se siente indignado. Mira, yo creo que eso es cotilleo para nosotros. Sí, que no te afecta en nada en la vida real. Exacto, para los empresarios de pronto, pero no afecta en nada la cantidad de comida que tú puedes comprar en un supermercado, no. Esa Claro. es la realidad. Y ahí ha habido cambios, ahí van a registrarse cambios. Bueno, Diana, pues sí se nos acaba el tiempo por esta vez. Sí que me encantaría que estuvieras aquí dentro de unos meses y ojalá podamos contar cosas todavía más bonitas, mejor dicho, bastante más bonitas. Te agradezco un montón que has estado aquí. Admiro muchísimo tu trabajo y tu valentía allí. Te queremos mucho aquí en el búnker de Popes 80. Así Ah, que te deseo lo mejor y que nos veamos pronto. Un beso grande y por supuesto, viva Venezuela libre. ay, Itsu, me dejas la piel de gallina. Muchísimas gracias por el espacio y por esas bonitas palabras. Sé que es sincero. Y bueno, estoy a la orden. En cualquier momento volvemos a hablar. En fin, amigos, hasta aquí el búnker de hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Ya sabes que nos vemos todos los martes a las 10 de la noche en popes80.com. No olvides suscribirte al canal de YouTube de Popes80 para estar al tanto de todo y ver también programas anteriores, recomendarnos en las redes sociales. Y ya sabes que nos leemos a diario en popes80.com con un montón de contenidos únicos, exclusivos y sugerentes que no encontrarás en ninguna otra revista. Que tengas una feliz noche y hasta el martes que viene.